La pregunta que le haría a un aspirante a la vida religiosa, o sea, a alguien que se está planteando entrar, pienso en este momento concretamente, en una congregación, en una orden religiosa. Y a lo mejor algunos de ustedes se preguntan, bueno, ¿a qué viene este tema? Pues hay tres respuestas a esa pregunta que las voy a tomar como introducción. Primero, bueno, los abogados, yo soy uno de ellos, pues sabemos hacer preguntas cuando pues, nuestra profesión lo requiere. Y bueno, quiero emplear esa habilidad con una reflexión sobre la vida religiosa, ¿no? Aunque yo no forme parte de ella porque soy laico y no estoy vinculado a ningún instituto de esta naturaleza. La segunda respuesta o razón de a qué viene todo esto, a que valoro, o sea, aprecio mucho a las personas que forman parte de la vida religiosa. A lo largo de mi vida he tenido la oportunidad de tratar a muchos de ellos, a muchas de ellas, y bueno, en mi experiencia, en mi caso, pues ha sido de aprender y de admirar a muchas personas, de ellos, de ellas, que día a día van construyendo la tarea de la iglesia. Les debo mucho por lo que les he podido aprender. Y la tercera razón, pues precisamente porque valoro su aporte y porque soy laico, como muchos de ustedes, miembro de la Iglesia Católica, pues yo también quiero que ese empuje tome fuerza y de que se cuide este espacio, este estilo de vida que nos ha hecho mucho bien a un gran número de personas y que queremos que lo sigan haciendo, ¿no? Y que de esa manera, pues su contribución continúe en el momento presente y en el futuro. Bueno, ¿qué pregunta le haría yo a un aspirante a la vida religiosa? Comienzo con una anécdota que está en los anales de la historia de la iglesia, que siempre tiene anécdotas muy importantes, y es un relato como el siguiente. Antes de que Eugenio Pacelli fuera elegido papa, el Papa Pío XII, pues él trabajó en la Secretaría de Estado del Vaticano y cuando hacía entrevistas de trabajo para futuros empleados del servicio diplomático, o sea, de los nuncios y de los delegados apostólicos, él siempre les planteaba un caso diplomático difícil y claro, tratándose del cardenal Pacelli, de un gran valor académico, moral, humano, ¿sí? Pues todos trataban de darle una argumentación impresionante para responder al caso diplomático que les planteaba y ser parte de su equipo. Sin embargo, él buscaba otro tipo de respuesta a su pregunta. Cuando le contestaban cómo hacer y le parecía una buena solución, él les decía, está muy bien, pero hay algo antes que es necesario responder frente a un problema de esta naturaleza. Y con el tiempo se supo que la respuesta que él esperaba y que alguno le llegó a dar era, bueno, como se trata de nuncios, es decir, de sacerdotes, él esperaba que le contestaran, primero, celebrar la misa del día y encargarle a Dios esta problemática y ya después la explicación y la argumentación que daban. O sea, él le daba preferencia a contratar al que le contestaba, pues primero celebro la misa del día y se lo encargo a Dios. Ya luego, pues toda la cuestión, digamos, diplomática, política, etcétera. Entonces, él les hacía estas preguntas profundas antes de contratar y antes de sumar al equipo. Ahora, trasladándolo al tema que nos ocupa. Si a mí me tocara hacer el examen de admisión de postulantes o de novicios, yo obviamente checaría muchas cosas que las congregaciones checan, el acompañamiento, no las pruebas, los test psicológicos, todo lo que implica, pues para cuidar que lleguen hombres y mujeres
en buenas condiciones y que más adelante no vayan a cometer un daño o un delito como lamentablemente se vio en la crisis de los abusos. Entonces, aparte de checar todas estas cosas a modo de cultura de prevención, yo le preguntaría a ese futuro religioso, a esa futura religiosa, le diría lo siguiente: dime 3 cosas valiosas a las que estás renunciando para entrar en este estilo de vida. Y si no me las pudiera decir, yo no lo admitiría. Porque si alguien ingresa a la vida religiosa porque no le quedó de otra, o si alguien ingresa a la vida religiosa sin valorar lo que deja, pues no va a ser un buen religioso, no va a ser una buena religiosa, porque las motivaciones serán equivocadas. Entonces, de mínimo, 3 cosas valiosas, 3 cosas positivas a las que renuncias, ¿sí? Las que dejas. Y no porque la vida religiosa sea algo negativo o optar por lo que te haga infeliz. No, no. La vida religiosa no significa que lo que estuvieras haciendo antes estuviera mal, pero sí, digamos que le agrega 2 rayas a la felicidad que hasta entonces tenías. Entonces, para evitar que lleguen perfiles, sí, que quizá pues no están en condiciones de hacerlo, me parece importante que te puedan decir, pues no sé, hay muchos tipos de respuesta, ¿no? De cosas valiosas y positivas que se dejan. A lo mejor alguien dice, pues yo tuve que dejar a la novia, ¿no? Porque claro, al entrar, pues se tiene que hacer. Eso es algo valioso. No es lo único valioso, pero sí es algo. O yo este trabajo, ¿no? En donde me iba muy, muy, muy bien. O yo este tipo de proyecto que tenía. Porque si es alguien que no está dejando nada, quiere decir pues que la motivación muy probablemente no sea la correcta, porque entonces está llegando fruto de una frustración, está llegando para hacer carrera y este tipo de cosas que a la larga le faltan o mejor dicho, le generan el pase de una factura a la iglesia y a las instituciones o a los grupos a donde lleguen. Entonces, qué importante es en los espacios de los retiros vocacionales, en las visitas que se hacen, en las fichas que se llenan, en el acompañamiento, que se considere si la persona está buscando un bien mayor, mayor en el sentido profundo de la palabra, o simplemente lo está haciendo porque no le queda de otra. Debemos de ser muy cuidadosos. La iglesia, desde luego, es para todos, ¿sí? Tanto si dejan o no cosas valiosas. Pero el que sea para todos no significa que todos tengan vocación religiosa. No significa que todos tengan que ser admitidos en una congregación. Hay que buscar si se tiene vocación para ese camino en específico. Y es muy importante que venga de una valoración de lo que se deja en aras de un bien mayor, pero un bien mayor en el sentido de Jesús, en el sentido de la misión, en el sentido del carisma al que se está llegando. Entonces, ¿qué le preguntaría yo a un aspirante a la vida religiosa para ver si va en serio, para ver si sus motivaciones tienen sustento y que lo haga porque realmente siente que es su estilo de vida, que lo haga porque realmente le hace feliz ese estilo de vida? Y por eso es bien importante que te diga 3 cosas valiosas del tipo que sea, no necesariamente tienen que ser económicas, claro que no, pero 3 cosas valiosas que esté dejando, porque si no, no es capaz de identificar lo que deja en aras de algo mayor, pues es casi imposible que valore su vocación y el riesgo de que esté huyendo del mundo, huyendo de la realidad, buscando algún tipo de beneficio material, profesional, económico, o incluso el no haber explotado positivamente sus talentos, porque en la vida religiosa también se necesita gente no perfecta, nadie lo es, pero sí con habilidades y talentos. No es llegar por frustración, no es llegar porque no me quedó de otra. Y esta pregunta puede ayudar a ver o hacer conciencia en el aspirante si realmente hay elementos, certezas suficientes y los conductores que justifiquen su sí y que sea un sí
para su propia realización, porque claro que Dios realiza a la persona en los diferentes estilos de vida, pero también un sí que ayuda a su congregación, que ayuda a la iglesia y desde luego a las personas en general.